Proverbios capítulo 4, y vamos a seguir en la primera parte del capítulo 4, la parte 1, la 1b. El título del mensaje es el mismo del otro día: la senda de los justos o el camino de los impíos. Estuvimos leyendo y viendo. ¿Lo tienen todos? Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para adquirir entendimiento. Porque os doy buena doctrina, no abandonéis mis enseñanzas, porque yo fui un hijo obediente a mi padre y amado delante de mi madre, que decían y me enseñaban: retenga tu corazón nuestras palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de los dichos de mi boca, no la abandones y ella te guiará, ámala y te preservará, hablando de la sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá, cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará, dará a tu cabeza una guirnalda de gracia y te entregará una corona de gloria. Este es el pensamiento, y como les decía el otro día, que esto es un consejo que le está dando Salomón a sus hijos, pero que a su vez su padre se lo dio a él. Como ustedes ven, cuando se acuerdan que leímos cuando David aconsejaba a su hijo para que siguiera los mandamientos de Dios, para que pudiera tener para que en la sucesión que tenía que tener pudiese ser un buen sucesor. Bueno, lamentablemente Salomón a los últimos años de su vida hizo desastres de él. No perdió esa sabiduría que Dios le había dado, pero sí por momentos parecía haber perdido la cordura, porque hizo todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. El mejor consejo que un hijo puede recibir de sus padres es el que David y Betsabé dieron a Salomón, que a su vez él está dando a sus hijos, como lo dice en el verso 4. Fíjense, que decían y me enseñaban, por eso un hijo obediente a mi padre, fui un hijo obediente a mi padre y amado delante de mi madre. Amado delante de mi madre es consentido. En realidad amado, es más que amado, era consentido, era un consentido. Por eso él no salió nunca de los palacios, él nunca tuvo que ir a la guerra, él no conoció lo que era la guerra, absolutamente no. Entonces fue muy consentido. Y David como papá fracasó realmente, porque David, en los momentos en que sus hijos se comportaron terriblemente, como lo vieron ustedes, como Amnón, que violó a su media hermana, Absalón, que asesinó a Amnón, todos sus hijos. Absalón después quiso usurpar el trono del padre, pero en realidad lo que Absalón quería hacer era llamar la atención de su padre, porque su padre nunca le prestó atención. Cuando Absalón asesinó a Amnón porque había violado a su hermana, el padre dijo que no quería verlo más. Jamás David amonestó a sus hijos, no los estorbó cuando iba a hacer o tenían que hacer o hacían algo malo. Entonces, como papá fracasó, entonces volcó todo aquel conocimiento, lo volcó sobre Salomón, que iba a ser el sucesor, que en realidad nunca tendría que haber sido Salomón el sucesor, porque no era el primogénito, pero fue un consentido. Y ese consentimiento lo pagó caro luego, porque un hijo consentido después lo paga caro. Esto es así, o sea, cuando consentimos a nuestros hijos, después terminamos haciendo lío con ellos. El problema es que si no el mejor consejo que podía darle David a Salomón era que siguiera los pasos que Dios le indicaba por medio de su palabra. Ese era el tema. Pero David fracasó, porque en un momento él se enojó mucho, pero nunca hizo nada. Se enojó mucho con los hijos, se enojó mucho con Amnón, se enojó mucho con Absalón, pero jamás tuvo la paternidad con su hija violada. Jamás tuvo una charla con su hija violada. Y eso fue un terrible error, un resentimiento dentro de la familia. Por eso luego Absalón se rebeló contra el padre, terminó
violando a las mujeres de su padre, terminó asesinando a la gente que acompañaba a David. Y David, como padre, en lugar de enfrentar a su hijo, no para asesinarlo, sino para charlar con él y poder arreglar el asunto, no, terminó huyendo, dejando su trono, terminó huyendo de delante de su hijo Absalón, y luego un general de él terminó asesinándolo. Todo eso fue una carga familiar muy grande de pecado, y todo eso se pagan las consecuencias. De toda la carga familiar de pecado se pagan las consecuencias. Y esas son las consecuencias. Salomón siguió los caminos del Padre, inicialmente, pero terminó adorando otros dioses y amando otros dioses, excepto su padre, que su padre siempre amó a Yahvé, aunque cometió gravísimos errores o gravísimos pecados. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Que Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, porque hará todo lo que yo quiero. No es que era conforme a su corazón porque era perfecto, sino que era conforme a su corazón porque, a pesar de haber cometido los pecados que cometió, siempre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso era conforme a su corazón, porque hará todo lo que yo quiero. Esa es la cuestión, porque hará todo lo que yo quiero. Dios le dio sabiduría a Salomón, pero Salomón de alguna manera desperdició, menospreció esa sabiduría, porque al final del camino lo único que pudo hacer fue volcar esa sabiduría. Tal es así que si ustedes leen Eclesiastés, van a ver a un hombre en la vejez amargado. Vanidad de vanidades, dice de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es hueco, todo es vacío. En realidad, él estaba vacío. Él estaba vacío. Y una persona vacía de Dios nunca va a poder hablar bien de Dios. ¿Saben quiénes son las personas que hablan bien de Dios? Los que están llenos de Dios. Sino los religiosos. Hablan de Dios y son palabras huecas, palabras vacías. Palabras que no dan vida, no transmiten vida. Sin embargo, una persona que está llena de Dios, ¿qué va a transmitir? Vida. Porque lo que sale de su boca es vida. ¿Me entienden? Miren ustedes. Fíjense en el verso 4. Los padres le decían a Salomón: retenga tu corazón nuestras palabras. Probablemente David en sus consejos le estaba diciendo a Salomón, y Salomón se lo está transmitiendo a sus hijos ahora: retenga tu corazón nuestras palabras. Si bien estas palabras, guarda mis mandamientos y vivirás, vean ustedes en el verso 4, porque quiero que puedan distinguir allí algo. Miren, dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Esto se lo está diciendo David a Salomón. Salomón se lo está transmitiendo a los hijos y lo está plasmando en papiro. Pero fíjense ustedes que si lo observan cuidadosamente, estas palabras no provienen ni de Salomón ni de David, sino provienen de Dios. Dios es el que le dijo a Moisés: escribe estas palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Y quiero mostrarles algo. Si bien estas palabras, guarda mis mandamientos y vivirás, las está transmitiendo David a Salomón, son palabras extraídas de la boca de Dios al pueblo judío primeramente y luego a nosotros. Salomón las repite en Proverbios 7:2. Miren, giren un poquito, giren una página. 7:2 dice: guarda mis mandamientos y vive. Guarda mis mandamientos y vive. Aquí es donde hay que hacer una diferencia entre la ley y la gracia. Préstenme atención a esto, porque si se pierden esto, no lo van a entender nunca. Aquí es donde hay que hacer una diferencia entre la ley y la gracia. Estas palabras de David a Salomón y de Salomón a sus hijos están bajo la ley de Moisés. Y están escritas, y leemos los versículos.
en Levítico, capítulo 18, verso 5. Dios, es decir, Yahvé le dice a Moisés que escriba estas palabras. Levítico 18, 5, página 136. Y presten mucha atención porque yo les voy a mostrar la diferencia, lo que Dios hizo o cómo estaban establecidas las cosas bajo la ley y cómo están establecidas las cosas en la gracia. Capítulo 18, verso 5 de Levítico. Página 136. Cuando no lo encuentran, préstenme atención. 18.5. ¿Lo encontraron? Bien. Miren, leemos. 18.5 dice: observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Firma, yo Yahvé. Eso significa que las personas tenían que guardar los mandamientos de Dios para tener vida. Ahora, ese es un problema, porque ningún ser humano podía guardar los mandamientos de Dios, no podía guardar las leyes de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que había 613 mandamientos extraídos de la ley de Moisés? 613 mandamientos. Para cuando llegaba a cumplir uno, la mayoría de nosotros transgredimos los 10 mandamientos, así que gracias a Dios que nos salvó y que ahora por lo menos guardamos algunos de los 10. Bueno, pero ¿cuál era la pauta o cuál era el límite? Si las personas lograban mantenerse tan santos como para poder guardar todos los mandamientos de Dios, vivirían. Pero Dios estableció la ley precisamente para demostrarle al ser humano que por sus obras no podía vivir. Por sus obras no podían ser justos. Por sus obras o por guardar la ley de Moisés nunca alcanzarían la vida eterna. Por eso los fariseos y los intérpretes de la ley y los sacerdotes en el tiempo de Jesús, en ese fariseísmo, hacían que creían ellos que guardando los mandamientos de Dios tendrían vida eterna. Por eso tantas veces Jesús confronta con las personas y les dice: haz esto, y tendrás vida eterna. Yo he guardado todo esto. Bueno, ahora ve, por ejemplo, al joven rico. Haz esto: no adulterarás, no matarás, no robarás, todo eso, ¿sí? Todo esto lo hice desde mi juventud, dice el joven rico. Ah, bueno, entonces ahora hace una cosa: vende todo y dáselo a los pobres. Chao. Se fue entristecido. ¿Por qué se fue entristecido? Ah, porque eso no lo podía hacer. Pero ¿por qué Jesús le puso esa regla? Precisamente para demostrarle que no podía tener vida eterna por obras propias. Porque en algún punto va a fallar. Jacobo dice: el que guardare toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho transgresor de toda la ley. ¿Me entiendes? Entonces, ¿me entiendes, Méndez? Nehemías 9:29, miren. Nehemías 9:29. No tienen ni idea del calor que tengo acá. Aquí sí, en mi trabajo estoy transpirando la camiseta. Nehemías 9:29. Dice: 8:35. Qué grande, ya están encontrando rapidísimo. 9:29. Dice: testificaste contra ellos para que se volvieran a tu ley, pero fueron arrogantes y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus preceptos, por los cuales vive el hombre
gracias, por los cuales vive el hombre que los cumple. Y volvieron obstinadamente la espalda y endurecieron su cerviz y no quisieron escuchar. Esto dice Nehemías, refiriéndose precisamente al pueblo de Israel, cómo se volvió de los mandamientos de Dios. Pero es lógico, no podían cumplir toda la ley. Pero la consigna era esa: haz esto y vivirás. Miren, Lucas 10, 27 y 28. Diez, 27 y 28. Miren. Jesús aquí les va a dar una parábola, una historia, la página de 1179. Les va a dar una historia, la historia del samaritano. Pero miren cómo comienza esto. 10, leemos del 25 si quieren. Aquí dice: se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosas? Miren ustedes, observen esto. No es que va a reconocer a Jesús. No es que va a reconocer a Jesús. 10, 25 en adelante. Lo central es 26 y 27, pero quiero darle el contexto. Y aquí se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, para probarlo, para tentarlo, para ponerle un tropiezo. Diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré vida eterna? Él entonces le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Presten atención a esto. Siempre Jesús va a guiar a las personas a lo escrito más que a lo dicho. ¿Entienden esto? Entiendan esto, por favor, porque es importantísimo. Jesús siempre va a guiar a la gente a lo que está escrito más que a lo dicho. ¿Por qué? Siempre le llamó la atención, Jesús siempre le llamó la atención a los fariseos y a los sacerdotes y a los escribas e intérpretes de la ley, porque siempre ponían sus mandamientos por encima de lo escrito o por encima de la palabra de Dios. Entonces Jesús siempre llevaba a la gente a: ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Ven? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso es tan importante la lectura, por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, porque cuando Jesús nos juzgue, nos va a juzgar por lo escrito, no por lo dicho. ¿Me comprenden? ¿Sí? Bien. Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Jesús le dijo: rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero lo que quería este doctor de la ley, este escriba, este intérprete, era tentarlo, era ver si Jesús pisaba el palito en alguna parte, para cazarlo, para entramparlo. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Vieron? Entonces Jesús ahí le comenta o le cuenta la historia del samaritano. ¿Vio? Que un samaritano fue el que socorrió a un hombre que había sido golpeado y eso. Pero el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, todos pasaron de largo, pero un samaritano que ni siquiera era de la nación de Israel le tendió una mano al hombre. Pero la idea es esta: haz esto y vivirás. Entonces él se justifica y le dice: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús ahí le cuenta la historia de quién es su prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo? Porque si acaba de decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo,
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me venís a preguntar, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es el que está más cerca y tiene una necesidad. Ese es tu prójimo. No es mi próximo, es mi prójimo. Mi prójimo es el que está más cerca y tiene una necesidad. Ese es mi prójimo. Entonces amarás a tu prójimo, a ese que tiene necesidad, como a ti mismo. Así como te amas vos, vas a amar a él. Claro, si no te amas vos, seguro que no lo vas a amar a él. ¿No? Esa es la respuesta de por qué algunos no aman a su prójimo, porque no se aman ni a ellos mismos. ¿Ah? Romanos 10:5. Les estoy mostrando cómo dice la ley. Porque después quiero llevarlos a realmente cómo dice Pablo. Romanos 10:5. 1328. Lo encuentro más rápido que yo, impresionante. 1328 es la página, Romanos 10:5. Dice: en efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que la justicia de la ley decía. O sea, la ley decía que para que un hombre se justificara, tenía que guardar toda la ley para vivir, para tener vida eterna. Pero resulta que nadie podía lograr eso. Pero lo que Dios quería es que la gente viera que el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar que el ser humano tiene. El estándar de Dios es 3 veces santos. Ni nosotros no somos ni medio santos. Algunos dicen ni un cuarto. Pero ¿por qué? El estándar de Dios es mucho más alto de lo que nosotros podemos alcanzar, ni siquiera entender. Por eso Dios estableció la ley para mostrarle que el hombre pecador no puede llegar nunca a la santidad de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se desata o está gravitando sobre la humanidad? ¿Por qué? Y porque el hombre ha transgredido toda la ley de Dios. El único que se salva es aquel que es llamado por Dios por medio de Cristo y es salvado. Y nace de nuevo. Esa es la única persona que puede ser, que es declarada justa por la justicia de Dios en Cristo. Gálatas 3, 10 al 14. Un poquito más atrás de Romanos. Y eso que los llevo despacito. Gálatas 3. Gálatas 3 dice, verso 10 al 14. La carta de Gálatas, o la carta de Pablo a los hermanos en Galacia, se la tiene que enviar en un apuro precisamente porque los judaizantes estaban empezando a entrar a las iglesias y obligando a los creyentes a que, aparte de creer en Cristo, tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces tenían que circuncidarse, tenían que diezmar, y Jesús Pablo lo que está haciendo es adelantándose y enviándole una carta a Galacia para mostrarle la justificación por la fe. No por la ley, la justificación por la fe. Entonces, 3, 10 al 14, dice así. Porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. O sea, poner a las personas bajo la ley de Moisés es ponerlos bajo maldición. Por ese es el tema, por eso es el apuro de Pablo, porque están volviendo a esclavizar a los hermanos en Galacia, es decir, a las iglesias, a los hermanos que fueron liberados, que fueron libertados con la libertad con que Cristo nos libertó, y los vuelven a esclavizar, los vuelven a llevar a la ley de Moisés para esclavizarlos bajo la ley. Y la ley de Moisés trae maldición sobre las personas, porque la gente no puede cumplir la ley.
por lo menos la ley de Moisés. Pero en Cristo sí podemos agradar a Dios, pero no agradamos a Dios por nuestras fuerzas, sino porque estamos en Cristo. Miren, dice, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. ¿Se acuerdan cuál era el rollo de la ley? Los 5 libros de Moisés, ¿sí? Bueno, los 4, porque siempre les digo, Génesis, aunque es considerado un libro de Moisés, pero no es ley, sino es la historia desde el inicio de la humanidad. Pero Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio esos 4 libros son considerados la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Mire qué clarito que es, ¿eh? Porque el justo por fe vivirá. ¿Por qué fe? ¿Por la suya? No, por la que Dios le ha dado. La fe salvadora, la fe que Dios nos dio para creer y ser salvados. Por esa fe, no por la fe que yo tengo en que la silla donde están sentados no se va a romper. No por esa es una fe natural. Por la fe salvadora que el hombre no la tiene si Dios no la da. ¿Bien? Y es un don de Dios. Dice, pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Jesús fue colgado en la cruz, porque así Dios lo había establecido. Maldito el colgado, o maldito el colgado en un madero. A fin que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, es decir, a nosotros, en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Ven? Volviendo a Proverbios 4:4, hasta aquí les he dado la explicación precisamente de lo que es vivir bajo la ley, o de los que viven bajo la ley, están bajo la maldición de la ley, pero no pueden ser salvados, o sea, no se pueden salvar a sí mismos, no hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Cantábamos hoy, la salvación es del Señor. Yo soy Yahvé, dice Isaías, y fuera de mí no hay quien salve. No te salva nadie. Entonces, volvemos al verso 4, al verso 4, en la parte C. Dice, retenga tu corazón nuestras palabras, guarda mis mandamientos y vivirá. 4:4, en la parte C del versículo 4. Guarda mis mandamientos y vivirá. Volviendo a Proverbios 4:4, vemos que lo que dice el proverbista, que tienen que guardar la ley para heredar la vida eterna. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos, en Gálatas y en Efesios, principalmente en Efesios 2:10, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la gracia es el poder de Dios, es el empoderamiento del Espíritu Santo, el que nos dio el Espíritu para que Proverbios pueda ser sabiduría práctica en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero una vez salvados podemos tener la práctica de Proverbios. La práctica. Ya no tenemos que hacer para vivir, sino que hacemos porque vivimos. Ya no tenemos que hacer para vivir, sino que hacemos porque vivimos. ¿Bien? Que vamos a errar, que vamos a fallar, muchas veces. Pero siempre sabemos que la salvación, siempre tenemos que tener claro que la salvación es segura, que nosotros somos salvos y que tenemos la seguridad de la salvación, que eso no se pierde. Podemos perder la comunión con Dios, podemos perder esta intimidad con Dios por pecar, pero eso no significa que perdamos la salvación. Esas son dos cosas diferentes. Y aunque me lo discutan mucho de aquí esta mañana. Miren,
Proverbio nos dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eso es diferente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y miren, y el apóstol Juan dice en su primera epístola, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No podríamos amar a Dios si Él no nos hubiese amado primero. A nosotros nos podrían haber dicho 1000 veces, antes de conocer al Señor, que amáramos a Dios. Jamás habríamos sabido cómo amar a Dios. Sin embargo, porque Él nos amó, nos llamó, nos limpió, nos justificó y nos glorificó y nos dio su amor, es porque amamos. Es que podemos amar. Si no, no podríamos amar. ¿Me entienden cuál es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir en la gracia? Nosotros vivimos en la gracia de Dios, no bajo la ley. La ley, hay una humanidad que todavía está bajo la ley. Y está bajo la maldición de la ley. Por eso nos es tan necesario, hermanos, nos es tan necesario predicar el Evangelio. Entonces Proverbios puede ser aplicado por todo ser humano. Y tendrán una mejor calidad de vida ética y moral. Todos los seres humanos pueden poner en práctica proverbios y pueden mejorar su vida ética y moral, pero no podrán ser salvos a menos que se arrepientan y confiesen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Eso hace la diferencia. Una persona puede ser muy buena, aparentemente muy buena. Es tan buena que le falta al Señor solamente. Si le falta al Señor, le falta todo. Una persona puede poner en práctica todo proverbio, puede poner en práctica todo. Sin embargo, no puede ser salvo por eso. Solo es salvo si se arrepiente y confiesa y confía en Cristo como su Salvador personal. Pone su vida a los pies del Señor. ¿Bien? Entonces, Proverbios cobra otro significado. Ahora tiene vida eterna y una mejor calidad de vida ética y moral. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, Proverbios ahora tiene un nuevo significado, otro significado. Ya no es algo que tengo que hacer yo, sino que lo hago precisamente porque amo a Dios. ¿Sí? ¿Cómo voy aprendiendo? Porque Dios nos va transformando. Porque Dios nos va dando la forma, dice, conforme a su Hijo, de la forma de su Hijo. Va produciendo un mejor carácter en nosotros, ético y moral, parecido a, o conforme o de la forma de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo en su carácter. ¿Bien? Verso 5. Vemos a Salomón allí relatando a sus hijos lo que su padre David le comunicó. Miren, verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, de los dichos de mi boca. Esto, hermanos, no es algo que se puede hacer si no fuera por el poder de Dios en nuestra vida, si no fuera por la gracia que nos ha investido. Nosotros no podríamos hacerlo. ¿Cómo adquiriríamos por nosotros mismos la sabiduría que Dios nos da? No podríamos. Si nosotros no se la pedimos a Dios, como dice Jacobo, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Jacobo 1, capítulo 1, versos 2 al 7. No lo busquen ahora, después lo leen, por favor. Miren, vemos a Salomón relatando a sus hijos lo que su padre David le comunicó. Y debe ser nuestra oración constante. Jacobo, un judío nacido de nuevo, que conoce la escritura de Proverbios, dice que pidamos sabiduría y Dios la dará. Verso 6, quiero ir más rápido. Verso 6, no la abandones y ella te guardará, ámala y te preservará. ¿A quién no la abandones? A la sabiduría. No la abandones. No abandones la sabiduría. Una vez que has adquirido sabiduría, te puede pasar como a Salomón. Terminás abandonando la sabiduría y terminás siendo un necio. ¿Sí? Entonces la sabiduría te hace crecer, te hace madurar, te hace pasar por momentos críticos, difíciles, complicados, te hace ir por los valles de sombra, te hace un día estar por allá arriba, otro día por allá abajo.
Un día pareces un Boeing 747 y otro día pareces una avioneta fumigadora. Un día andás por encima de las nubes y otro día andás a los panzazos. Pero es parte de la vida del crecimiento del cristiano. ¿Amén? No se preocupe. Miren, cuando se ponga difícil, no la abandones. Y si amas la sabiduría, te preservará de muchos errores. Vas a errar en el camino. Vas a equivocarte. Y Dios muchas veces permite que eso pase para que aprendas. Porque Dios no te puede evitar todas las cosas. No quiere evitarte todas las cosas. Algunas te va a dejar pasar, no te preocupes. Pero va a ser para aprender algo. Siempre va a ser para aprender algo. Como vamos a leer más adelante, la sabiduría clama en las calles. Es decir, hay sabiduría en todas partes. Nosotros tenemos que aprender. Verso 8. ¿Por qué le saltamos del 6 al 8? Porque el 7 no existe. El 7, aunque hay muchas traducciones que lo tienen, pero el 7 no existe en los originales, no los originales, sino en los escritos más antiguos, en los papiros más antiguos, no existe ese versículo. Después lo pueden leer en alguna otra versión. El verso 8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará. ¿Qué son esas? Retribuciones del camino de la sabiduría. La sabiduría siempre te va a retribuir como el pecado te va a retribuir. Nosotros podemos elegir el pecado, pero nunca vamos a elegir las consecuencias que trae consigo el pecado. Por eso siempre les digo, fíjense lo que van a hacer, porque es fácil, porque no me digan, nadie me diga que el pecado es horrible. Nadie me diga que el pecado es horrible. Si el pecado fuera horrible no habría pecadores. Presentan al diablo con un tridente de color rojo con unos cuernos y una cola. El diablo no es así. Si se te presenta una cosa así, un bicho así, seguro salís espantado. Entonces, ¿cómo se presenta el diablo para que no salgas espantado? Seguramente en una cara bonita o en algo que te gusta. A buen entendedor, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Se te puede presentar, no se te va a presentar con un tridente así y abriendo una boca. No te vas a presentar así nunca, pues vas a salir corriendo. Ningún tipo, escúchenme, el pecado nunca fue feo, asqueroso, malo, como dicen algunos. No, siempre fue lindo, fue rico pecar. Fue riquísimo. No me digan. Y no se hagan los santos. Son santos ahora porque Dios los santificó, pero no fueron siempre santos, así que no me digan. Los pecados eran santos. Que algunos se les cruzan los ojos como zapatos en la caja. Le quedan los ojos marcando las 10 y 10 así, pecando. Sí. Y después me quieren vender que el pecado es horrible. Retribución. La sabiduría tiene su retribución. Verso 9. Dice: dará a tu cabeza una guirnalda de gracia y te entregará una corona de gloria. El proverbista muestra a la sabiduría como alguien que nos espera en algún punto final para galardonarnos, no como el que llega primero, sino como el que se mantuvo firme y creciendo en la carrera de la fe. Queridos hermanos, fíjense ustedes, cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará. Dice: dará a tu cabeza una guirnalda de gracia y te entregará una corona de gloria. Esto es como que la sabiduría te está esperando allí en el final del camino o en una parte del camino, y en la medida que vos lo anhelás, no anhelás llegar primero, porque el evangelio no es saber quién llega primero al cielo, porque no va, a menos que se muera, llega primero. Pero esto no es una carrera para ver quién llega primero. Esto es una maratón
para llegar a la meta. ¿Sí? Lento pero seguro, a paso firme, siempre hacia adelante, porque allí hay una corona. Y la corona es la finalización de las cosas. Pues el cumplimiento de las cosas, es el haber logrado llegar. Esa es la idea, está la sabiduría esperándonos. En cada parte del camino nos está esperando la sabiduría para coronarnos. Por eso podemos cometer errores una y otra vez, pero está el anhelo en nuestro corazón. Señor, quiero agradarte, quiero seguir, quiero avanzar, quiero entender, quiero conocerte. Quiero ser sabio, quiero tener una palabra sabia para alguien que necesita. Como leíamos anoche, ¿se acuerdan que leíamos anoche? Una palabra sabia para alguien que está cansado del camino. La sabiduría aplicada tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la gente, principalmente con la familia de la fe y el cuidado de ella. La sabiduría tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con la gente, con nuestra relación con la familia de la fe, principalmente con la familia de la fe. Todos necesitan ayuda, todos necesitan asistencia, pero en la familia de la fe es a la primera que tenemos que prestarle atención. Porque con esta familia, hermanos, con esta familia, la familia de la fe, es que vamos a pasar la eternidad. No con nuestros parientes, ni con nuestros hijos, ni con nuestros primos si no se arrepienten, porque son familia de sangre. No con ellos. Si no se arrepienten, no la pasaremos con ellos. Pero con la familia de la fe, con ese que tenés sentado al lado tuyo y a veces no te gusta la cara, con ese tendrás que convivir. Con ese tendrás que convivir. No, pero acá nos amamos, ¿o no? Los pensamientos no se van a pasar. Acá nos amamos, ¿o no? Una iglesia conocida por la fe y el amor. Todos tenemos. ¿Ven ustedes? Miren, la sabiduría aplicada tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la gente, principalmente con la familia de la fe y el cuidado de ella. El cuidado de la familia de la fe. ¿Vieron cómo nos estamos cuidando, cómo nos vamos cuidando, cómo vamos aprendiendo a cuidarnos? Sí. Así tenemos que seguir aprendiendo. En la Biblia se describen distintas coronas, pero una de ellas es la corona de gloria, y Pedro la anuncia para todos los que cuidan de la grey de Dios, es decir, del rebaño de Dios. Terminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4. Terminamos con este versículo y ténganlo en cuenta, porque esto no es solo para los pastores, los que pastoreamos, los que apacentamos, porque todos nos tenemos que cuidar a todos, porque la Biblia dice que todos nos tenemos que cuidar entre todos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del 2 al 4. Miren, ¿lo tienen? Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versos... Perdón, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4. Es página 1258. 1258. Dice, escuchen, presten atención. Apacentad la grey de Dios, es decir, el rebaño. Dice, que está entre vosotros. La grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quién es la grey de Dios? Nosotros. Nosotros. Por supuesto que el encargo es hacia el pastorado, el encargo es hacia los ancianos, hacia los que cuidan. Pero indirectamente está hablando con todos y cada uno de nosotros. ¿Entienden? Porque todos tenemos que cuidar de los demás. Todos. No es que yo tengo que pensar que los demás me tienen que cuidar a mí, es que yo tengo que pensar que debo cuidar a los demás. Porque el pensamiento egoísta dice, todos me tienen que cuidar a mí. El pensamiento egoísta dice, me ofendí porque me miraron mal. Si alguien te mira mal, míralo bien. El cambio, ¿de dónde viene, hermanos? ¿De dónde viene? De nosotros hacia afuera, no de afuera hacia nosotros. Todo el ambiente cambia cuando yo cambio. Entonces, no le está diciendo,
apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. Dice que está entre vosotros. Que está aquí. La grey de Dios que está aquí. No la grey de Dios que está afuera. No, los que están aquí. La grey de Dios es el rebaño de Dios, es la iglesia de Dios. Son los hermanos. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto es una de las cosas fundamentales que yo quiero también recalcar en algún momento a todo el pastorado. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. No con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. No enseñoreándoos de las heredades, sino siendo ejemplos de la grey, cada uno, principalmente a los que nos corresponde apacentar la grey de Dios, siendo ejemplo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús, es el buen pastor. El del Salmo 23 ese es. ¿Sí? El del Salmo 23 ese es el buen pastor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gracia, de gloria. La corona inmarcesible, es decir, que no se marchita. Porque los ganadores, en los antiguos juegos griegos, ísmicos, recibían una corona de laureles, pero era una corona que con el tiempo se marchitaba. Y una corona es una Stéfanos, no es una corona de rey, sino una corona de ganador, de vencedor. Una corona de vencedor, no de ganador, de vencedor. Pero Jesús nos dará una corona que no se marchita. Una corona de gloria que no se marchita. ¿Y para quién es? Para los que con sabiduría cuidan el rebaño de Dios. Amén. Entonces tenemos una riquísima responsabilidad. Cuidarnos. Y muchas veces, hermanos, cuidarnos también es reprender cuando se está equivocado. Cuando amo a alguien, yo no amo a alguien y le palmeo la espalda aunque esté haciendo lo malo. Yo amo a alguien cuando también le digo, lo que estás haciendo está mal. ¿Me entienden eso? Yo no puedo consentir el pecado, porque si yo consiento el pecado, lo único que estoy haciendo es haciéndole daño a la persona y no estoy cuidando, apacentando a los demás. Entonces el cuidado de unos con otros es, ¿quién es el mejor amigo, hermanos? A ver, ¿quién es el mejor amigo? ¿Cuál es el mejor hermano? El que te palmea la espalda y te sigue, y cuando te caes al pozo te mira de arriba y te dice, hey, te caíste, brómate. O el que te avisa, tenés un pozo adelante. Y se pone entre vos y el pozo para que no te caigas. Pero sin embargo, algunos insisten, no corren y se caen al pozo igual. Pero ¿me entienden lo que quiero comunicarles? Al final nos espera una corona. Que la sabiduría, es decir, la sabiduría tiene una personificación, es una persona. Es el Señor Jesús, quien coronará a aquellos que han apacentado la grey de Dios. Adquieran sabiduría cada día, hermanos, adquieran sabiduría, para que puedan hacer la tarea que Dios le ha encomendado a cada uno. Amén.